Imagina por un momento que tus palabras fueran como monedas de oro, cada vez que hablas, gastas una. Algunas de esas palabras traen felicidad, mientras que otras pueden generar caos. Ahora piensa, ¿cuántas de esas palabras has malgastado hoy en un mundo que constantemente nos bombardea con ruido y donde las redes sociales nos impulsan a compartir todo? En medio de todo esto, Dios nos susurra un secreto olvidado, el poder del silencio. En Proverbios 21:23 se dice, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Este versículo no solo nos advierte sobre los riesgos de hablar en exceso, sino que también nos enseña la sabiduría de medir nuestras palabras, especialmente cuando se trata de nuestros planes futuros. Hoy vamos a descubrir secretos bíblicos sobre el poder de nuestras palabras y, más aún, el poder de nuestros silencios. Entenderemos por qué Dios nos invita al silencio y cómo este acto puede ser la clave de nuestro éxito. Estas son verdades que Dios ha querido que conozcamos desde tiempos antiguos, pero que el ruido del mundo ha ahogado. Te invito a unirte a este viaje, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que te comunicas y cómo persigues tus sueños, incluso tu destino. Antes de empezar, reflexiona por un momento, ¿cuántas veces has compartido tus planes solo para verlos frustrados? Te animo a dejar un comentario abajo si estás listo para descubrir el poder del silencio divino. Al hacerlo, no solo estarás mostrando tu deseo de crecer en sabiduría, sino también preparándote para recibir las lecciones que Dios tiene para ti. Querido oyente, te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comencemos. Número 1, Proverbios 12:23, el poder del silencio. Imagina que estás en una conversación, tal vez en una reunión con amigos o familiares, y sientes esa necesidad de decir algo inteligente, algo que demuestre cuánto sabes. Pero, ¿alguna vez has considerado que a veces el verdadero poder radica en lo que no decimos? Proverbios 12:23 nos ofrece una valiosa lección sobre esto. El hombre prudente guarda su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama necedades. Este versículo contrasta claramente a dos tipos de personas, el prudente, que guarda su sabiduría, y el necio, que no puede evitar compartir su ignorancia. La prudencia es una virtud rara vez vista hoy en día, en un tiempo en que todos sienten la necesidad de opinar, especialmente en las redes sociales. Pero la Biblia nos enseña que ser prudente no solo significa tener conocimiento, sino también saber cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. No es fácil, requiere discernimiento y autocontrol. La prudencia actúa como un escudo, protegiéndonos no solo de los errores que podemos cometer al hablar demasiado, sino también de las consecuencias negativas que de ello derivan. Al igual que un guerrero que no revela su estrategia antes de la batalla, nosotros debemos guardar nuestros planes en secreto para protegernos y aumentar nuestras probabilidades de éxito. El necio, por otro lado, habla sin filtro ni pensamiento, exponiéndose a críticas, malentendidos y, lo peor de todo, dañando su reputación. Cuando sientas la tentación de hablar sin pensar, recuerda que el necio no sabe el valor del silencio, y esa es su perdición. El buen jugador de ajedrez no revela su estrategia desde el principio, sino que mantiene al oponente en suspenso, moviendo las piezas con sabiduría. Del mismo modo, quien entiende el poder del silencio sabe que no se debe revelar todo de inmediato. Las palabras, como las jugadas en el ajedrez, deben ser cuidadosamente elegidas. La prudencia nos enseña que las palabras pueden construir, pero también destruir. El necio, al hablar sin control, se convierte en su propio enemigo. Número 2, Proverbios 13:3, el poder de controlar nuestras palabras y sus consecuencias. El control sobre lo que decimos no solo evita que digamos algo de lo que nos arrepintamos, sino que también puede proteger nuestra vida, tanto literal como figuradamente. Proverbios 13:3 nos dice, el que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Este versículo es más que un simple consejo, es una profunda verdad que se aplica a cada palabra que pronunciamos. Las palabras son como puertas, pueden abrir oportunidades o cerrarlas para siempre. Imagina una piedra lanzada a un lago, las ondas se expanden mucho más allá del impacto.
Lo mismo sucede con nuestras palabras, una vez que las decimos, no podemos deshacerlas ni detener las ondas que han comenzado a moverse. La prudencia no es solo ser reservado, es saber cuándo callar y entender el poder del silencio. Hay momentos en que el silencio dice más que 1000 palabras, y ser sabio al hablar significa entender cuándo es necesario mantenerse callado. Al guardar silencio, nos protegemos de conflictos innecesarios, de malas interpretaciones y de situaciones que podrían escalar fuera de control. Además, evitar hablar impulsivamente nos protege de cargar con arrepentimientos, culpas o dudas que pueden surgir después de decir algo que no debimos. He tenido momentos en los que desearía haber guardado silencio, y esos momentos siguen siendo una lección importante. La discreción verbal también es esencial cuando manejamos nuestros planes y deseos. No todo debe ser compartido con el mundo, ya que revelar demasiado pronto nuestros proyectos puede atraer envidias, opiniones no solicitadas o influencias negativas. Mantener nuestros sueños en privado y protegerlos del viento y la lluvia hasta que estén lo suficientemente fuertes es como cuidar una semilla hasta que crezca. Sin embargo, muchas veces hablamos sin pensar, como si estuviéramos jugando con fuego. Hablar en exceso no solo revela nuestras debilidades, sino que nos expone a riesgos y vulnerabilidades. Las palabras mal elegidas pueden causar estragos, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de quienes nos rodean. Una vez dichas, las palabras no pueden deshacerse, y las consecuencias pueden ser más profundas de lo que imaginamos. La calamidad que sigue a hablar sin control no es solo momentánea, puede tener efectos duraderos y difíciles de revertir. Por eso, debemos ser conscientes de lo que decimos, ser prudentes en nuestras palabras y recordar que la sabiduría del silencio nos protege no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de hablar sin pensar, detente un momento y reflexiona. En esos momentos en los que sientas que las palabras están por salir de tu boca sin un filtro, recuerda que el silencio puede ser tu mejor aliado. La prudencia no solo te salva de decir algo de lo que te arrepientas, sino que también te da tiempo para reflexionar y considerar las consecuencias de tus palabras antes de que salgan. A veces, lo que no decimos tiene un impacto mucho más profundo que lo que decidimos compartir. Es como una inversión en nuestra paz interior y en la armonía de nuestras relaciones. En la vida, el control sobre nuestra lengua es uno de los mayores desafíos. Pero es también uno de los caminos hacia una vida más sabia y equilibrada. El poder de las palabras es tal que pueden abrir o cerrar puertas, crear puentes o levantar muros, sanar o herir. Y el poder del silencio es igualmente grande. A través del silencio, encontramos la oportunidad de escuchar más, de observar con más atención y de comprender con más claridad. En un mundo que siempre está hablando, saber cuándo callar se convierte en un arte que requiere paciencia y sabiduría. Cuando aprendemos a guardar nuestros planes, a cuidar nuestras palabras y a reconocer el valor del silencio, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también damos espacio para que nuestros sueños crezcan en paz, lejos de la crítica o de la influencia de aquellos que no entienden nuestra visión. Así como el jardinero cuida su semilla hasta que crece lo suficientemente fuerte para enfrentar las tormentas, nosotros debemos proteger nuestras ideas, aspiraciones y relaciones. El sabio no solo sabe cuándo hablar, sino también cuándo mantenerse en silencio. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el potencial de alterar la dirección de nuestra vida y la de los demás. Por eso, al practicar el silencio, cultivamos una vida más reflexiva, más plena y más conectada con lo que realmente importa. El silencio, en su máxima expresión, es un acto de confianza, confianza en ti mismo, en tus decisiones y en el plan de Dios para tu vida. Al final del día, las palabras son poderosas, pero el silencio también lo es. Y aprender a manejar ambos es un regalo que nos lleva a la sabiduría, a la paz interior y al éxito en nuestras relaciones y en nuestra vida en general. Así que la próxima vez que enfrentes una situación que te impulse a hablar impulsivamente, detente y pregúntate, ¿es este el momento adecuado para hablar o es el momento adecuado para guardar silencio? La respuesta puede ser la clave para una vida más plena y libre de arrepentimientos. El silencio, por tanto, no debe verse como una ausencia de palabras, sino como una forma activa de elegir la sabiduría, la paz y la protección. Hay momentos en los que las palabras,
por muy bien intencionadas que sean, pueden hacer más daño que bien, y es en esos momentos cuando el silencio se convierte en un refugio seguro. A través del silencio, también encontramos una forma de escuchar mejor a los demás, comprender más profundamente sus necesidades y pensamientos, y ver las situaciones desde una perspectiva más clara y objetiva. En nuestro día a día, todos nos enfrentamos a momentos en los que las palabras pueden surgir de manera impulsiva o como una reacción a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero es en esos mismos momentos cuando podemos hacer una pausa, recordar el poder de nuestras palabras y optar por callar, cuando hacerlo es lo más sabio. Esto no significa evitar la comunicación, sino saber cuándo y cómo comunicar de la mejor manera posible. Además, el silencio nos ofrece una oportunidad para cultivar una conexión más profunda con Dios. Es en la quietud y el silencio donde podemos escuchar su voz más claramente. En un mundo ruidoso y acelerado, aprender a guardar silencio nos permite sintonizarnos con el Espíritu Santo, recibir dirección divina y encontrar la paz que solo Él puede darnos. A menudo, las respuestas más claras a nuestras preguntas no vienen a través de palabras habladas, sino en los momentos de reflexión, quietud y oración. Es cierto que el silencio puede ser incómodo, especialmente cuando estamos acostumbrados a llenar cada espacio con palabras. Pero en esa incomodidad, podemos encontrar crecimiento. A través del silencio, aprendemos a manejar nuestras emociones, a no reaccionar impulsivamente, y a esperar con paciencia y fe. Es una disciplina que, cuando se cultiva, nos hace más sabios y nos permite tomar decisiones más meditadas y equilibradas. Por último, es importante recordar que el silencio no es una forma de evitar confrontaciones o de reprimir pensamientos y emociones. El silencio sabio es aquel que surge de la reflexión y la sabiduría interior, no de la evasión. Hay momentos en los que es necesario hablar, pero también hay momentos en los que el mejor curso de acción es callar. El sabio sabe que no todas las batallas valen la pena librarlas con palabras, y que algunas de las discusiones más valiosas se ganan con la quietud. En resumen, el poder del silencio es una herramienta invaluable en nuestra vida diaria. Nos ayuda a proteger nuestras palabras, a mantener nuestras relaciones saludables, a escuchar mejor a los demás y a discernir la voluntad de Dios. Al aprender a equilibrar el hablar y el callar, desarrollamos un mayor control sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda, a veces, el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar. Y al elegir el silencio, no solo te proteges a ti mismo, sino que también permites que tu alma encuentre la paz y la sabiduría que solo Dios puede brindarte. Recuerda que cada palabra que pronuncies tiene el poder de abrir o cerrar puertas en tu vida. Reflexiona si realmente necesitas decir algo o si el silencio podría ser la mejor opción, porque al final del día, la sabiduría en el habla prudente no solo protege tu vida, sino que también contribuye a construir una existencia más tranquila, más plena y, sobre todo, más libre de las calamidades que a menudo siguen a palabras impulsivas. En Proverbios 18:21, se nos recuerda el inmenso poder de nuestra lengua. Este pequeño órgano tiene la capacidad de dar vida o traer muerte. Cada palabra que pronunciamos actúa como una semilla que eventualmente dará fruto, y esos frutos pueden ser positivos o negativos. Las palabras no son solo sonidos, son poderosas y pueden influir profundamente en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Una palabra amable puede alegrar el día de alguien, mientras que una crítica puede dejar heridas duraderas. Las palabras pueden ser como semillas que, al ser plantadas, crecen y dan frutos de amor, esperanza y crecimiento, o, si no tenemos cuidado, pueden generar discordia, resentimiento y destrucción. ¿Cuántas veces una simple frase ha cambiado el rumbo de una relación, destruido un sueño o levantado a alguien de la desesperación? Las palabras, como una chispa, pueden desatar un fuego que perdura, para bien o para mal. Es importante comprender que nuestras palabras pueden ser tanto destructivas como constructivas. Cada palabra que emitimos tiene el poder de edificar o derribar. La elección está en nuestras manos. Al hablar, debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras afectan a los demás y a nosotros mismos. Si hablamos negativamente, estamos creando un ambiente tóxico, pero si hablamos con positividad, cultivamos esperanza y alegría. Las palabras son como frutos,
pueden ser dulces o amargas, y determinan la calidad de nuestras vidas. Con tanto poder en nuestras palabras, también viene una gran responsabilidad. Cada vez que hablamos, estamos eligiendo entre vida y muerte, entre edificar o destruir. Las palabras que salen de nuestra boca tienen el poder de influir no solo en los demás, sino también en nuestra propia realidad. Es vital ser cuidadosos y sabios con lo que decimos, pues una vez dichas, no podemos retractarnos. Las palabras tienen un impacto duradero y, por eso, debemos manejarlas con cuidado. El concepto de sembrar y cosechar se aplica perfectamente a nuestras palabras. Cada palabra que decimos es como una semilla que plantamos, y eventualmente esa semilla dará fruto. Si sembramos palabras de vida, cosecharemos paz y abundancia. Si sembramos palabras de muerte, solo podemos esperar cosechar destrucción y angustia. Este principio nos recuerda que lo que sembramos hoy determinará lo que cosecharemos mañana. Nuestras palabras son más que simples sonidos, son semillas de nuestro futuro. Finalmente, en Eclesiastés 3:7 se nos enseña que hay un tiempo para todo, incluido un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Esta sabiduría resalta la importancia de discernir cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es el momento adecuado para guardar silencio. El silencio, aunque subestimado, tiene un poder inmenso, puede protegernos de conflictos innecesarios y de arrepentimientos futuros. No todos los pensamientos necesitan ser expresados de inmediato, a veces, el silencio nos da espacio para reflexionar y evaluar calmadamente la situación antes de actuar. El discernimiento de cuándo hablar y cuándo callar es una habilidad que se cultiva con el tiempo y la experiencia. No se trata de callar por miedo o de hablar sin pensar, sino de encontrar el equilibrio adecuado entre las palabras y el silencio. Este equilibrio es clave para tomar decisiones sabias y vivir de manera más equilibrada y reflexiva. En resumen, las palabras tienen un poder inconmensurable. Ya sea que hablemos o guardemos silencio, nuestras elecciones verbales tienen un impacto profundo en nuestras vidas y en las de los demás. Al practicar el discernimiento y la prudencia en el uso de nuestras palabras, podemos construir una vida más sabia, plena y armoniosa. Además, en nuestra era actual, donde la comunicación constante parece ser la norma, es fácil caer en la trampa de hablar sin pensar. Las redes sociales, los mensajes instantáneos y la constante necesidad de estar conectados nos impulsan a compartir nuestras ideas, opiniones y sentimientos en todo momento. Sin embargo, como nos enseña la sabiduría bíblica, hablar sin control puede ser peligroso y, a menudo, innecesario. Proverbios 10:19 también subraya este punto al advertir que, en la abundancia de palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es sabio. Cuantas más palabras decimos, más probabilidades hay de caer en errores, malentendidos y conflictos. Es una realidad que todos conocemos, las palabras mal escogidas pueden crear distanciamientos, resentimientos y hasta rupturas irreparables. En este contexto, el silencio se presenta como una herramienta de sabiduría, protegiéndonos de errores innecesarios y de las consecuencias de hablar demasiado. El poder de la lengua radica también en su capacidad para influir sobre nuestros propios pensamientos y emociones. La forma en que hablamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida tiene un impacto directo en nuestra percepción de la realidad. Si constantemente hablamos de manera negativa o pesimista, estamos creando un entorno en el que la desesperanza y la frustración prosperan. Sin embargo, al elegir hablar con optimismo, gratitud y fe, podemos cultivar un ambiente interno más positivo, que nos permita enfrentar la vida con mayor serenidad y confianza. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación en la que sientas la necesidad de hablar, recuerda que no todas las palabras son necesarias. A veces, el silencio es el mayor acto de sabiduría y autocuidado. Es en esos momentos de pausa donde podemos reflexionar, discernir y encontrar la mejor manera de proceder. Además, el silencio nos ofrece la oportunidad de escuchar con mayor atención a los demás, comprender mejor sus perspectivas y, sobre todo, conectarnos más profundamente con Dios y con nosotros mismos. Aprender a usar el silencio con sabiduría no solo nos ayuda a evitar conflictos innecesarios, sino que también nos permite crear relaciones más saludables y sostenibles. Cuando hablamos de manera reflexiva y prudente, nuestras palabras pueden ser una fuente de aliento, sabiduría y amor para los demás,
y una herramienta poderosa para construir una vida llena de paz y propósito. En resumen, el equilibrio entre hablar y callar es fundamental para vivir una vida llena de sabiduría. Al aprender a discernir cuando nuestras palabras son necesarias y cuando el silencio es la mejor opción, podemos construir un camino hacia una vida más plena y armónica. Al final del día, nuestras palabras y nuestro silencio son una extensión de lo que hay en nuestro corazón, y al cultivar la prudencia y la sabiduría en ambos, creamos un futuro más brillante y lleno de paz. Para continuar, es importante comprender que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una herramienta poderosa que puede hablarnos de maneras profundas. En ocasiones, lo que decidimos no decir refleja una comprensión superior de la situación o la capacidad para mantener nuestra calma frente al caos. El silencio puede ser una forma de autocontrol y una señal de madurez, especialmente cuando sabemos que nuestras palabras no mejorarán la situación o podrían empeorarla. Tomando esto en cuenta, el verdadero poder del silencio radica en su capacidad para guardarnos de precipitarnos en hablar sin discernir. Al practicar el autocontrol y la moderación en nuestro hablar, nos alejamos de situaciones que podrían resultar en malentendidos, conflictos innecesarios o arrepentimientos. Como dice Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, el hombre de entendimiento es de espíritu sereno. Este versículo resalta la relación entre el autocontrol verbal y la sabiduría interior. La vida está llena de momentos en los que necesitamos reflexionar antes de hablar. Cuando nos enfrentamos a situaciones conflictivas o de tensión, un momento de silencio puede ser lo que nos permite elegir nuestras palabras con cuidado, considerando las consecuencias de lo que vamos a decir. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos elegir responder con sabiduría y empatía, lo cual, en última instancia, preserva nuestras relaciones y nos ayuda a navegar por la vida con un mayor nivel de paz. De hecho, uno de los mayores desafíos en la comunicación es saber cuándo callar y cuándo hablar. A veces, lo más sabio es esperar y permitir que las emociones se calmen antes de emitir juicio o comentario. El silencio nos da espacio para procesar nuestras emociones, reflexionar sobre la mejor respuesta y considerar las implicaciones a largo plazo de lo que estamos a punto de decir. Esta pausa antes de hablar es una forma de protegernos no solo de las consecuencias inmediatas, sino también de la posible carga emocional que puede seguir a palabras mal elegidas. Además, en nuestras interacciones cotidianas, la sabiduría del silencio puede ser un regalo que ofrecemos a los demás. Al no interrumpir o hablar sin cesar, demostramos respeto y paciencia. A menudo, las personas solo necesitan ser escuchadas. El silencio en la escucha activa puede ser tan valioso como las palabras, pues permite que la otra persona se sienta comprendida y apoyada, creando un espacio de conexión genuina. Finalmente, es fundamental recordar que cada palabra tiene un impacto, y este impacto se extiende mucho más allá de lo que podemos ver de inmediato. Lo que decimos puede influir en el curso de los eventos, en el corazón de quienes nos rodean y en nuestra propia percepción de la realidad. Como se menciona en Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. Las palabras amables y sabias, aquellas que se eligen con cuidado y reflexión, son como un refugio, construyendo vida y prosperidad a donde quiera que van. Al comprender que nuestras palabras son semillas, podemos vivir con la responsabilidad de sembrar vida en cada conversación. En todo momento, tenemos la capacidad de decidir si vamos a plantar semillas de esperanza y amor o semillas de discordia y destrucción. Este discernimiento es clave para vivir una vida de propósito, sabiduría y paz, no solo para nosotros, sino también para aquellos que comparten nuestro camino. En resumen, al reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y el valor del silencio, podemos aprender a vivir con más conciencia y discernimiento. Al practicar tanto el autocontrol verbal como el escuchar en silencio, cultivamos relaciones más profundas, evitamos conflictos innecesarios y promovemos un entorno de paz y respeto. Las palabras tienen el poder de dar vida, pero también de destruir. Al aprender a usarlas sabiamente, podemos construir una vida llena de significado, amor y propósito. La verdadera sabiduría de moderar nuestras palabras radica en saber cuándo es el momento adecuado para guardarlas. No se trata simplemente de callar, sino de actuar con prudencia al elegir cuando el silencio es la mejor opción.
La prudencia en este contexto es saber cuándo nuestras palabras pueden ser útiles y cuándo, al contrario, lo mejor es no decir nada. El silencio se convierte en una herramienta poderosa que nos protege tanto de las consecuencias de lo que decimos como de nuestras propias reacciones impulsivas. El impacto de las palabras en nuestras relaciones y vida diaria no debe ser subestimado. Hablar en exceso o compartir demasiado puede dañar la confianza, causar malentendidos y hasta afectar nuestras relaciones de manera irreversible. Todos hemos experimentado alguna vez el arrepentimiento por haber revelado algo en un momento inapropiado o por compartir un plan antes de que estuviera completamente formado. La discreción se convierte entonces en una forma de protección, resguardando ciertos pensamientos y sueños entre nosotros y Dios hasta que llegue el momento adecuado para compartirlos. En un mundo que valora tanto la comunicación constante, el silencio es casi un acto revolucionario. Estamos tan acostumbrados a estar siempre conectados y hablando que perdemos de vista el valor del silencio. Pero el silencio no es vacío, es un espacio lleno de oportunidad. Es el momento para escuchar, reflexionar y responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. El silencio, como una pausa en la música, agrega profundidad a la vida y nos permite elegir las palabras que realmente aportarán algo positivo. Una forma práctica de aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria es detenernos antes de hablar y preguntarnos, ¿es necesario lo que voy a decir? ¿Aportará algo positivo? Esa breve pausa de reflexión puede ser suficiente para evitar que digamos algo de lo que luego nos arrepentiremos. No se trata de callar por callar, sino de elegir el momento y lugar adecuado para hablar. Saber cuándo nuestras palabras serán más efectivas es un signo de madurez emocional y espiritual. Los beneficios de la prudencia verbal son enormes. Al moderar nuestras palabras, evitamos caer en el pecado y nos protegemos de situaciones que podrían herir a otros o a nosotros mismos. Además, este control refleja nuestra madurez espiritual, permitiéndonos vivir de manera más pacífica y reflexiva, lejos de la defensiva y las reacciones impulsivas. La paz que viene con la prudencia es un regalo invaluable que todos deberíamos cultivar. Recuerda que el poder del silencio no solo reside en lo que decidimos no decir, sino también en lo que elegimos no expresar. Es en ese espacio de reflexión y consideración donde encontramos la verdadera sabiduría. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de hablar impulsivamente, detente, respira y piensa en el poder de tus palabras. Porque al final del día, moderar lo que decimos no solo nos protege a nosotros mismos, sino que también nos permite vivir de manera más conectada con la sabiduría divina y más en paz con los demás. El poder de las palabras es algo que no debemos subestimar, como lo muestra el Salmo 141, 3, donde se pide a Dios que vigile nuestros labios y guarde nuestra boca. Esta petición refleja la humildad de reconocer que no siempre tenemos control sobre lo que decimos. A menudo, las palabras que decimos impulsivamente pueden tener consecuencias graves, y el salmista nos invita a depender de la guía divina para evitar el daño que nuestras palabras podrían causar. Cuando hablamos sin pensar, las palabras pueden salir de nosotros con gran rapidez, y a menudo nos arrepentimos en cuanto las escuchamos. Es como lanzar una piedra al agua, las ondas se extienden mucho más allá de lo que imaginamos, y las consecuencias pueden ser difíciles de manejar. Por eso, el salmista nos anima a pedirle a Dios que sea nuestro guardián, que ponga un centinela en nuestros labios. En esos momentos de vulnerabilidad emocional, cuando nos dejamos llevar por el enojo o la frustración, es cuando más necesitamos la intervención divina para reflexionar antes de hablar. Las palabras pueden ser tanto un escudo como un arma. Usadas con sabiduría, tienen el poder de edificar, de transmitir amor, verdad y justicia. Pero, cuando las usamos sin pensar, pueden convertirse en flechas afiladas que hieren profundamente. Este es el recordatorio de que somos responsables de las palabras que elegimos, no solo por lo que decimos, sino por el impacto que tienen en los corazones de quienes nos escuchan. Antes de hablar, debemos tomarnos un momento para reflexionar sobre lo que vamos a decir. No se trata de callar por debilidad, sino de cultivar sabiduría. Pensar en las repercusiones de nuestras palabras es un hábito que debemos desarrollar. Este pequeño acto de reflexión puede hacer toda la diferencia entre una conversación constructiva y un conflicto innecesario.
La sabiduría reside en discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio, protegiendo no solo nuestras relaciones, sino también nuestra paz interior. Al compartir nuestros planes y sueños, también debemos considerar el momento adecuado para revelarlos. Hablar demasiado pronto puede abrir la puerta a críticas, interferencias o incluso envidias que podrían desviarnos del camino. Hay sabiduría en mantener ciertos aspectos de nuestra vida en privado, cuidándolos y nutriéndolos hasta que estén lo suficientemente fuertes como para resistir las influencias externas. No se trata de esconder nuestros deseos, sino de protegerlos hasta que sea el momento adecuado para compartirlos. Este enfoque nos enseña humildad y dependencia de Dios, reconociendo que nuestras limitaciones humanas nos hacen propensos a hablar sin pensar. Al buscar la sabiduría divina en nuestras interacciones diarias, no solo nos protegemos de errores, sino que nos guiamos hacia una forma de vida más compasiva y comprensiva. Aplicar esta sabiduría en nuestra vida cotidiana transformará nuestras relaciones y nuestra paz interior. Así que la próxima vez que te sientas tentado a hablar sin pensar, detente, respira y pídele a Dios que te guíe. Cultivar la prudencia en nuestras palabras, guiados por la sabiduría divina, es una de las maneras más efectivas de vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Al final del día, nuestras palabras tienen el poder de traer vida o muerte, y depende de nosotros elegir cómo usarlas. Finalmente, el Proverbio 21:23 nos recuerda que proteger nuestra alma depende de las palabras que elegimos. Vivimos en un mundo donde las palabras viajan rápidamente y lo que decimos puede llegar a muchas personas en poco tiempo. El que guarda su boca y su lengua, dice este proverbio, guarda su alma de angustias. Esto no es solo un consejo de buena conducta, es una estrategia para proteger lo más profundo de nosotros mismos. Cuando no controlamos lo que decimos, corremos el riesgo de desencadenar eventos que nos lleven a situaciones difíciles de manejar. Una palabra mal colocada, especialmente en un momento de ira, puede causar daño irreparable. Es como un incendio en un bosque seco, una vez que se inicia, es difícil de detener. Por eso, en momentos de tensión o frustración, debemos recordar el poder del silencio. Optar por el silencio no es una señal de debilidad, sino de fuerza interna. El silencio, en lugar de ser una muestra de inseguridad, es a menudo la respuesta más sabia en situaciones difíciles. Nos da el tiempo necesario para calmar nuestras emociones y pensar antes de actuar. No se trata de quedarnos callados por miedo, sino de elegir cuando nuestras palabras son necesarias y cuando el silencio es la mejor opción. Controlar nuestra lengua, entonces, es una forma de proteger nuestra paz interior y nuestras relaciones. Al hablar menos, nos damos la oportunidad de escuchar más y comprender mejor a los demás. La reflexión antes de hablar mejora la calidad de nuestras conversaciones y nos ayuda a evitar conflictos innecesarios. Hablar menos también significa evitar malentendidos, problemas y discusiones impulsivas que podrían haberse evitado si hubiéramos elegido la prudencia. En última instancia, la vida no se trata de callar siempre, sino de saber cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Mantener el equilibrio entre hablar y callar es clave para vivir en paz y para asegurar que nuestras palabras tengan el impacto positivo que deseamos. Al discernir cuándo nuestras palabras traerán luz y cuándo no lo harán, logramos equilibrar nuestras relaciones y nuestra vida diaria de manera que beneficie a todos los involucrados. Este equilibrio no solo nos permite vivir en armonía con los demás, sino que también nos brinda la oportunidad de crecer como personas sabias y reflexivas. El control sobre nuestras palabras es una habilidad que, al cultivarse, nos ayuda a vivir de manera más plena y significativa. Cuando practicamos la prudencia verbal, nos estamos cuidando a nosotros mismos y, al mismo tiempo, ofreciendo un modelo de sabiduría y comprensión a quienes nos rodean. El silencio, en este sentido, no debe verse como una ausencia, sino como un espacio lleno de potencial. En los momentos de silencio, podemos escuchar mejor, entender más profundamente y reflexionar con claridad. Al hablar solo cuando es necesario, nuestras palabras ganan fuerza, profundidad y resonancia. No es que debamos callar todo el tiempo, sino aprender a discernir cuando nuestras palabras son necesarias y cuando es mejor no decir nada en absoluto. Este proceso de reflexión antes de hablar nos lleva a vivir una vida más consciente y significativa.
nos permite elegir nuestras palabras con mayor cuidado y, a través de ese discernimiento, nuestras interacciones con los demás se vuelven más auténticas, más sabias y, por ende, más efectivas. Las palabras tienen el poder de construir, pero también de destruir. Por eso, al elegir sabiamente qué decir y cuándo, podemos ser una fuente de paz y construcción para aquellos con quienes interactuamos. Además, la práctica de guardar silencio y controlar nuestras palabras no solo nos beneficia a nivel personal, sino también en nuestras relaciones interpersonales y espirituales. En el contexto de la vida cristiana, como lo enseña la Biblia, nuestras palabras son una extensión de nuestro corazón y reflejan lo que realmente valoramos. Si aprendemos a callar cuando es necesario y a hablar con sabiduría, podemos cultivar relaciones más profundas y espiritualmente más enriquecedoras. En resumen, la sabiduría de refrenar nuestras palabras es un acto de protección, de autocuidado y de respeto por los demás. Nos da la capacidad de vivir en paz y de construir relaciones que estén basadas en el entendimiento mutuo, la reflexión y el amor. Al confiar en la sabiduría divina para guiarnos en nuestras interacciones, podemos usar nuestras palabras para edificar, para sanar y para reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, la próxima vez que te enfrentes a una situación que te impulse a hablar sin pensar, recuerda que el silencio puede ser tu aliado más sabio. Respira, reflexiona y, sobre todo, busca la guía divina antes de actuar. Al aprender a callar cuando es necesario, estarás eligiendo la paz y la sabiduría, y al hacerlo, también estarás construyendo una vida más plena y conectada con Dios y con los demás. Este proceso de reflexión y discernimiento no solo nos ayuda a evitar conflictos innecesarios, sino que también nos ofrece la oportunidad de cultivar una actitud de humildad y autocontrol. Al tomarnos ese momento para pensar antes de hablar, demostramos madurez emocional y espiritual. Aprendemos a reconocer que no siempre necesitamos tener la última palabra y que, a veces, el silencio es la respuesta más sabia y poderosa que podemos ofrecer. Este hábito de parar y reflexionar antes de hablar también nos protege de caer en la tentación de decir algo impulsivo que, al final, solo traerá arrepentimiento. A menudo, nuestras palabras surgen de un momento de frustración, ira o ansiedad, pero si podemos dominar esos impulsos y optar por el silencio, evitamos caer en el error. El autocontrol sobre nuestra lengua es una manifestación de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con principios más elevados, los cuales nos guían hacia una vida llena de paz y sabiduría. Al aprender a usar nuestras palabras con prudencia, también entendemos que, a veces, el hecho de escuchar es más importante que hablar. El silencio nos permite no solo reflexionar sobre lo que queremos decir, sino también escuchar y comprender mejor las perspectivas de los demás. Es en el espacio de la escucha activa donde a menudo encontramos la verdadera sabiduría, porque nos abre a nuevas ideas, nos ayuda a ver las cosas desde otro ángulo y fomenta una comunicación más profunda y significativa. El balance entre hablar y callar también se extiende a la manera en que nos relacionamos con los demás. Al ser más conscientes de lo que decimos, tenemos la capacidad de evitar malentendidos y de crear un ambiente en el que las relaciones sean más saludables y respetuosas. Nuestras palabras tienen el poder de construir puentes, pero también de derribar lo que hemos trabajado tanto para edificar. Por eso, es fundamental elegir sabiamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Además, el control de nuestra lengua es un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando pedimos a Dios que guíe nuestros labios, estamos reconociendo que nuestra capacidad de hablar con sabiduría proviene de Él. Él es la fuente de toda sabiduría y, al confiar en su guía, podemos asegurarnos de que nuestras palabras siempre sean una bendición y no una fuente de conflicto. Es por eso que en momentos de duda o confusión, podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestra lengua y a hablar con verdad y amor. Por lo tanto, la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que sientas la necesidad de hablar, recuerda que el silencio no es una señal de debilidad, sino de fortaleza interna. Es una señal de autocontrol y de sabiduría. Detente, respira y reflexiona sobre el impacto que tus palabras pueden tener. Al hacerlo, estarás eligiendo vivir una vida más sabia, más armoniosa y más alineada con los principios divinos. Recuerda que lo que decimos tiene el poder de transformar nuestra vida y las vidas de los demás, así que elige tus palabras con sabiduría y discernimiento.
Con el tiempo, este hábito de reflexionar antes de hablar se convierte en una parte integral de nuestra vida. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir de una manera que sea verdaderamente edificante, no solo para nosotros, sino también para todos los que nos rodean. Así, nuestras palabras se convierten en una fuerza positiva, guiada por la sabiduría divina, y nuestras vidas se llenan de paz, amor y propósito. La próxima vez que te enfrentes a una situación tensa o emocional, recuerda este proverbio: controlar la lengua en esos momentos no solo es una forma de protegerte, sino también una oportunidad para crear un ambiente de paz y entendimiento. Este control mejora nuestras relaciones y fortalece nuestra conexión con los demás. Ser consciente del poder de nuestras palabras es fundamental, ya que cada palabra que decidimos no decir es un paso hacia una mayor paz interior y una vida más equilibrada. Al final del día, el silencio, cuando se elige con sabiduría, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para proteger nuestra alma. En Santiago 1:19, encontramos un consejo simple pero profundo: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este sabio consejo tiene el poder de transformar nuestras relaciones y nuestra vida diaria. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, el acto de escuchar de verdad se convierte en una forma de rebeldía y sabiduría auténtica. Escuchar activamente va más allá de oír las palabras, se trata de captar las emociones y necesidades detrás de esas palabras. Al escuchar con atención, mostramos respeto y evitamos malentendidos, lo que puede prevenir conflictos antes de que se agraven. Ser lento para hablar no implica callarse todo el tiempo, sino reflexionar antes de expresarnos. Esto nos ayuda a evitar arrepentimientos por palabras impulsivas que pueden dañar a otros. Al tomarnos un momento para pensar en lo que realmente queremos decir, podemos mejorar la calidad de nuestras interacciones, asegurándonos de que nuestras palabras edifiquen y no destruyan. Ser lento para enojarse también es fundamental. No significa reprimir nuestras emociones, sino manejarlas de manera saludable. La ira descontrolada puede nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones que lamentaremos después. Controlar nuestra ira no solo evita hacer daño a otros, sino que también protege nuestra paz interior. Escuchar más y hablar menos nos abre a un mundo de aprendizaje y crecimiento personal. Al escuchar, nos damos la oportunidad de entender mejor a los demás y de aprender sobre nosotros mismos. Esta sabiduría es especialmente relevante en la era moderna, donde la comunicación instantánea puede llevarnos a hablar sin reflexionar. En este contexto, la disciplina de escuchar y reflexionar antes de hablar se convierte en un acto de sabiduría. Finalmente, el Proverbio 17:28 nos recuerda que, a veces, el silencio es una poderosa estrategia de sabiduría. Incluso el necio es considerado sabio cuando guarda silencio. El silencio no es una falta de respuesta, sino una forma de reflexión. Nos protege de los errores impulsivos y nos da tiempo para observar, entender y actuar con mayor claridad. En lugar de sentir la presión de hablar, podemos usar el silencio para procesar la información y asegurarnos de que nuestras palabras son sabias y bien elegidas. En resumen, escuchar con atención, hablar con sabiduría y controlar nuestras emociones no solo mejoran nuestras relaciones, sino que nos permiten vivir una vida más plena y equilibrada. Practicar estas disciplinas no solo nos protege, sino que contribuye a un mundo más armonioso y compasivo para todos. El silencio, como se mencionó en Proverbios 17:28, es una herramienta poderosa que refleja madurez y sabiduría. Al optar por no hablar en momentos difíciles, mostramos autocontrol y reflexión. No siempre es necesario llenar los espacios con palabras, a veces, el silencio puede ser mucho más elocuente y útil. Nos ofrece la oportunidad de evitar malentendidos, reducir el riesgo de causar daño y crear un espacio para que la situación se desarrolle de manera natural. El silencio también actúa como una barrera que nos protege de compartir información inapropiada o de tomar decisiones impulsivas. Al no decir todo lo que pensamos, nos damos la oportunidad de evaluar nuestras ideas y evitar reacciones precipitadas que podrían tener consecuencias no deseadas. Este autocontrol en la comunicación no solo protege nuestras relaciones, sino que también refuerza nuestra integridad y nuestra capacidad de tomar decisiones sabias. En cuanto a la oración, Jesús, en Mateo 6:6,
nos ofrece una enseñanza sobre la importancia de la intimidad con Dios. Nos invita a buscar momentos de oración en privacidad, lejos de los ojos del mundo. Este tiempo a solas con Dios es un espacio de verdadera comunión, donde podemos hablar con Él sin distracciones ni la necesidad de impresionar a los demás. Jesús nos asegura que las oraciones sinceras hechas en lo privado recibirán recompensas divinas, aunque no siempre sean inmediatas. Este tipo de oración es honesta, humilde y genuina, reflejando una fe profunda y auténtica. La relación con Dios no necesita ser pública para ser significativa. Al igual que el silencio en nuestras conversaciones diarias, la oración privada nos permite conectarnos con lo divino sin la presión de los demás, creando un espacio donde nuestra fe y nuestras preocupaciones más íntimas son escuchadas solo por Él. Este tipo de conexión nos fortalece espiritualmente y nos permite vivir con mayor paz y confianza, sabiendo que estamos bajo el cuidado y la atención de Dios. En conclusión, tanto en nuestra vida diaria como en nuestra relación con Dios, el control de nuestras palabras y el uso sabio del silencio son fundamentales. Nos protegen, nos guían y nos permiten vivir con mayor claridad y propósito. Al aprender a escuchar, reflexionar antes de hablar y guardar silencio cuando sea necesario, podemos mejorar nuestras relaciones, proteger nuestra paz interior y fortalecer nuestra conexión con Dios. Al integrar estas prácticas de sabiduría en nuestra vida diaria, nos volvemos más conscientes de nuestras palabras y acciones, reconociendo el poder que tienen para influir en nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional y nuestra vida espiritual. Practicar la reflexión antes de hablar y ser lentos para enojarnos, tal como aconseja Santiago, nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones y a evitar reacciones impulsivas que puedan dañar nuestras relaciones o nuestra paz interior. El silencio, cuando se utiliza de manera consciente, no es simplemente una ausencia de ruido, sino una herramienta activa para cultivar la sabiduría, la paciencia y el autocontrol. En momentos de conflicto o confusión, optar por el silencio nos permite dar espacio para la reflexión, la empatía y la comprensión, en lugar de ceder a la tentación de reaccionar inmediatamente. Al hacerlo, no solo evitamos errores, sino que también demostramos respeto por los demás y por nosotros mismos. Por otro lado, la intimidad con Dios, como se menciona en Mateo 6:6, es un aspecto esencial para una vida espiritual sólida. Este tiempo de oración privada no solo nos permite buscar guía y consuelo, sino que también nos ayuda a cultivar una relación más profunda con Dios. Al alejarnos del bullicio y las distracciones del mundo, podemos escuchar su voz con mayor claridad y experimentar su paz. La recompensa de esta intimidad no siempre es inmediata, pero la seguridad de saber que estamos en comunión con el Creador nos brinda una paz duradera que trasciende las circunstancias externas. El llamado a orar en secreto no es una invitación a rechazar la comunidad o la adoración pública, sino un recordatorio de que la autenticidad de nuestra fe es lo que importa. La oración privada es un espacio donde podemos ser vulnerables y transparentes con Dios, confiando en que Él ve nuestro corazón y nuestras necesidades, incluso cuando nadie más lo haga. Este tipo de conexión profunda con Dios no solo nos transforma personalmente, sino que también nos capacita para ser un reflejo de su amor y sabiduría en el mundo que nos rodea. En resumen, tanto el silencio como la intimidad con Dios son claves para una vida plena y equilibrada. Al aprender a escuchar, reflexionar antes de hablar, y buscar momentos de oración genuina, podemos desarrollar una mayor sabiduría, paz interior y cercanía con Dios. Al practicar estas disciplinas con humildad y sinceridad, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino que también nos acercamos más a la voluntad divina para nuestras vidas. El verdadero poder de estas prácticas radica en su capacidad para transformar nuestra perspectiva y nuestras acciones cotidianas. La sabiduría que obtenemos al ser lentos para hablar y rápidos para escuchar nos permite actuar con mayor compasión y empatía. Nos ayuda a responder de manera reflexiva en lugar de reaccionar impulsivamente, lo cual es esencial para construir relaciones saludables y resolver conflictos de manera efectiva. El silencio, en particular, no solo nos protege de hablar de manera imprudente, sino que también nos permite procesar nuestras emociones y pensamientos antes de compartirlos con los demás. En un mundo lleno de ruido y distracción, el silencio se convierte en un refugio donde podemos encontrar claridad y profundidad en nuestras ideas. Es en esos momentos de quietud cuando las ideas florecen y las respuestas a nuestras preguntas emergen con mayor claridad.
La capacidad de discernir cuándo hablar y cuándo callar es una habilidad invaluable, no solo en la interacción con los demás, sino también en nuestra relación con nosotros mismos. El silencio nos brinda la oportunidad de comprender nuestras propias emociones y pensamientos, lo que nos ayuda a tomar decisiones más sabias y a actuar con mayor propósito. En cuanto a la intimidad con Dios, este espacio privado de oración se convierte en el fundamento de nuestra vida espiritual. Jesús nos recuerda que la verdadera oración no se trata de ser vistos por los demás o de obtener reconocimiento, sino de acercarnos a Dios con un corazón sincero y humilde. Esta intimidad con Dios no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ofrece un refugio de paz y consuelo en medio de las dificultades. Al cultivar este tiempo personal con Él, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y la sabiduría para tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad. Lo más hermoso de todo esto es que, cuando practicamos estas disciplinas, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también nos convertimos en un reflejo de la paz, la sabiduría y el amor de Dios para los demás. Al escuchar con más atención, hablar con más sabiduría y orar con más profundidad, nos alineamos con su propósito y crecemos como individuos y como miembros de una comunidad. En última instancia, estos principios nos conducen a una vida más plena, equilibrada y conectada tanto con Dios como con los demás. Por lo tanto, que la próxima vez que te encuentres en una conversación tensa, enfrentando un desafío emocional o buscando un momento de claridad, recuerdes la sabiduría de estas prácticas, ser reflexivo antes de hablar, valorar el poder del silencio, y buscar momentos de intimidad con Dios. Con el tiempo, descubrirás que estas prácticas no solo mejoran tu vida diaria, sino que también te acercan más a la paz, el propósito y la sabiduría que Dios tiene para ti. Estas prácticas no son solo estrategias para mejorar nuestras interacciones, sino que son caminos hacia una transformación interior profunda. Al tomar el tiempo para reflexionar antes de hablar, podemos elegir nuestras palabras con cuidado, asegurándonos de que lo que decimos realmente refleje lo que sentimos y lo que queremos transmitir. Este enfoque no solo evita malentendidos y conflictos innecesarios, sino que también nos permite hablar con más empatía y compasión. La sabiduría en la comunicación puede hacer maravillas por nuestras relaciones, ayudándonos a construir puentes de comprensión en lugar de muros de resentimiento. El poder del silencio es algo que no siempre comprendemos de inmediato, pero cuando lo practicamos con intención, descubrimos su increíble potencial para restaurar nuestra paz interior. En un mundo donde las voces externas a menudo nos abruman, el silencio nos ofrece un refugio donde podemos reconectar con nuestro ser más profundo, reflexionar sobre nuestras emociones y encontrar respuestas a preguntas que, de otro modo, pasarían desapercibidas. Es un espacio donde podemos escuchar realmente a los demás y a nosotros mismos, sin las distracciones del ruido constante. Por último, la intimidad con Dios a través de la oración privada es un recordatorio de que nuestra relación con Él es personal y única. Al entrar en el aposento de nuestras vidas, buscamos su presencia sin la necesidad de impresionar a otros. Es un espacio donde nuestra vulnerabilidad se encuentra con su amor incondicional. No necesitamos palabras elocuentes ni gestos grandiosos, lo único que se requiere es un corazón sincero. Y es en esos momentos, cuando nos acercamos a Dios en humildad, que experimentamos su paz, su dirección y su consuelo de una manera que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Al aplicar estos principios a nuestras vidas, descubrimos que la verdadera sabiduría no solo nos ayuda a vivir mejor, sino que también nos permite ser un faro de luz para aquellos que nos rodean. Escuchar con más atención, hablar con más sabiduría y acercarnos a Dios con corazones abiertos no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también nos acerca más a nuestro propósito divino. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una situación complicada, recuerda la importancia de tomarte un momento para reflexionar, escuchar antes de responder, y buscar la paz en el silencio y en la oración. Estos simples actos pueden traer cambios profundos, no solo en cómo interactuamos con los demás, sino también en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con Dios. La paz, la sabiduría y la armonía no son solo metas, son frutos naturales de una vida vivida en alineación con estos principios. Una fe genuina no se basa en lo que los demás ven, sino en lo que realmente somos cuando estamos a solas con Dios. Es una fe que no necesita adornos ni demostraciones, porque lo único que importa es la verdad que yace en nuestros corazones.
El aposento del que habla Jesús no es solo un lugar físico, sino un espacio íntimo donde lo invisible se hace visible, un lugar donde podemos expresar nuestras preocupaciones y deseos más profundos de manera libre y sin reservas. Es en este espacio donde experimentamos una fe más auténtica. En este lugar de vulnerabilidad, podemos ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Y es precisamente en esa vulnerabilidad donde encontramos verdadera fortaleza, porque cuando estamos más abiertos a Dios, Él puede obrar en nuestras vidas de maneras inimaginables. Aplicando este principio a nuestra vida diaria, nos damos cuenta de que la idea de la oración en secreto va más allá de nuestras conversaciones con Dios. También se refiere a cómo manejamos nuestros planes, decisiones y sueños en la intimidad antes de compartirlos con el mundo. Confiar en Dios en privado, antes de compartir nuestros proyectos con los demás, es una expresión de fe que no busca validación externa. Es una demostración de que la aprobación de Dios es lo único que realmente importa. Guardar algunos planes en privado no significa ocultarlos, sino entender que no todos necesitan conocer cada detalle de nuestro viaje. Además, la promesa de recompensa divina se hace aún más significativa cuando recordamos que Dios promete recompensar en público lo que hacemos en secreto. Aunque las respuestas a nuestras oraciones o planes no siempre son inmediatas, podemos estar seguros de que Dios escucha y responde, y cuando lo hace, su recompensa supera cualquier aprobación humana. Orar en secreto también nos protege del orgullo espiritual, ya que evita la tentación de usar la oración para impresionar a los demás. Al enfocarnos en nuestra relación con Dios, sin preocuparnos por la apariencia externa, cultivamos una vida espiritual genuina y sincera. Nos recuerda que, al final del día, no estamos aquí para ser admirados por las personas, sino para honrar a Dios. En este lugar de humildad, encontramos nuestra verdadera identidad y propósito en Él. Los beneficios de esta intimidad con Dios son innumerables. La oración privada fortalece nuestra fe, nos guía y nos proporciona la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos diarios. En esos momentos de silencio con Él, encontramos la fortaleza para seguir adelante, la claridad para tomar decisiones y la seguridad de que estamos alineados con su propósito. Este tiempo en secreto con Dios nos prepara para recibir bendiciones que superan nuestra comprensión, porque Dios recompensa no solo lo que se ve, sino también lo que hacemos en secreto. En cuanto al control de la ira, Proverbios 29 horas y 11 minutos nos enseña la diferencia entre el necio y el sabio en la expresión de la ira. El necio da rienda suelta a su ira sin medir las consecuencias, lo que puede dañar relaciones y complicar situaciones. En cambio, el sabio se toma un momento para reflexionar, calmarse y luego busca una solución que preserve la paz. La ira no controlada puede perjudicar no solo a quienes nos rodean, sino también nuestra reputación. El autocontrol emocional es una de las mayores señales de sabiduría, porque nos permite tomar decisiones reflexivas que no solo resuelven problemas inmediatos, sino que también construyen puentes en lugar de destruirlos. El control emocional no solo es útil en momentos de ira, sino también en nuestras decisiones y proyectos personales. La discreción en cómo compartimos nuestras ideas y planes es fundamental, especialmente en momentos de vulnerabilidad emocional. Al proteger nuestras ideas y darles tiempo para madurar, evitamos las críticas prematuras o el sabotaje. Saber cuándo y cómo expresar nuestras emociones es una habilidad clave para mantener relaciones saludables y tomar decisiones sabias. La autorreflexión nos permite aprender de nuestras experiencias y mejorar continuamente en el manejo de nuestras emociones. Finalmente, el control de la ira no solo beneficia nuestra paz interior, sino que también facilita la resolución pacífica de conflictos. Mantener la calma y elegir la serenidad sobre la explosión crea un ambiente propicio para encontrar soluciones en lugar de intensificar los problemas. El autocontrol no solo preserva nuestra paz, sino que también impacta positivamente en nuestro entorno social y laboral, fomentando la armonía y la cooperación. En resumen, cada palabra que decimos tiene un peso mucho mayor del que solemos reconocer. Jesús nos advierte sobre la responsabilidad de nuestras palabras en Mateo 12:36, recordándonos que todas las palabras, incluso las aparentemente insignificantes, serán tomadas en cuenta. Las palabras ociosas, aquellas que decimos sin pensar o sin un propósito claro, pueden causar conflictos innecesarios y malentendidos.
Hablar sin reflexionar no solo pone en riesgo nuestras relaciones, sino que también tiene consecuencias espirituales. La prudencia y la reflexión son esenciales cuando compartimos nuestros pensamientos, proyectos y sueños, especialmente cuando no están completamente formados. Por eso, debemos ser cuidadosos al elegir nuestras palabras y reconocer el impacto que tienen a largo plazo. La prudencia al hablar y al compartir nuestros pensamientos también incluye el saber cuándo es el momento adecuado para expresarlos. A menudo, nuestra tendencia es compartir nuestras ideas o frustraciones en el primer impulso, sin darnos cuenta de que un poco de paciencia y reflexión nos permitiría expresar nuestras palabras de una manera más constructiva. La tentación de hablar precipitadamente o de hacer promesas sin la intención de cumplirlas puede traer consecuencias negativas, tanto en nuestras relaciones como en nuestro bienestar emocional. Además, en un mundo donde la comunicación es instantánea y constante, es fácil olvidar el poder que nuestras palabras tienen. Las palabras pueden sanar o herir, edificar o destruir. Jesús nos llama a ser conscientes de este poder, porque las palabras que decimos no solo impactan el presente, sino que también dejan huellas duraderas en el futuro. Por eso, es esencial considerar cuidadosamente lo que decimos, especialmente cuando se trata de compartir nuestros planes, sueños o frustraciones. Cuando hablamos sin pensar, a menudo nos arriesgamos a revelar detalles de nuestra vida que deberían mantenerse en privado hasta estar mejor preparados para compartirlos. Hay una sabiduría en esperar el momento adecuado, en permitir que nuestras ideas maduren antes de compartirlas con los demás. Esto no solo nos protege de críticas prematuras o malentendidos, sino que también permite que nuestras ideas se desarrollen de manera más sólida y clara. La reflexión antes de hablar nos da la oportunidad de alinear nuestras palabras con nuestros verdaderos objetivos, asegurándonos de que sean coherentes con lo que realmente queremos comunicar. La verdadera sabiduría radica en reconocer que no todas nuestras emociones y pensamientos necesitan ser expresados inmediatamente. El autocontrol y la discreción son vitales para mantener nuestra paz interior y tomar decisiones sabias. Esta capacidad de frenar impulsos y elegir cuándo y cómo hablar se convierte en un acto de madurez emocional. En lugar de ser arrastrados por las emociones del momento, podemos optar por ser reflexivos, lo que nos permite mantener relaciones más saludables y tomar decisiones que no solo resuelvan el problema a corto plazo, sino que también contribuyan al bienestar a largo plazo. Así, el control de la ira, la prudencia en el hablar y la oración en secreto están todos entrelazados, porque todos requieren de un nivel de introspección y disciplina personal. En cada uno de estos aspectos de nuestra vida, la verdadera fortaleza viene de aprender a controlar lo que sentimos y lo que decimos, reconociendo el impacto de nuestras palabras y emociones, y permitiendo que Dios obre en nosotros para guiarnos con sabiduría y amor. Al final, cuando elegimos ser sabios en la manera en que manejamos nuestra ira, nuestras palabras y nuestras emociones, estamos construyendo un camino hacia una vida más plena y alineada con el propósito de Dios. Cada uno de estos aspectos, aunque aparentemente pequeños, tiene el poder de transformar nuestra vida y nuestras relaciones. Con fe, autocontrol y sabiduría, podemos vivir de manera más auténtica, más conforme al corazón de Dios, y reflejar su paz y amor en un mundo que tanto los necesita. Esta habilidad de reflexionar y practicar el autocontrol no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también crea un entorno más armónico a nuestro alrededor. Cuando elegimos no actuar impulsivamente, sino tomar un momento para pensar, no solo evitamos malentendidos, sino que promovemos un clima de respeto mutuo, comprensión y paz. Esto es especialmente crucial en nuestras relaciones con los demás, donde nuestras palabras y acciones tienen el poder de edificar o derribar. Cuando nos detenemos antes de hablar o actuar, no estamos simplemente evitando un conflicto inmediato, estamos cultivando la capacidad de manejar las tensiones y las emociones de manera más saludable. Este autocontrol en la expresión emocional, especialmente cuando se trata de la ira, no es solo una práctica de disciplina personal, sino una forma de mostrar respeto hacia los demás. Al elegir la calma sobre la reacción impulsiva, estamos también promoviendo la posibilidad de sanar, de resolver conflictos de manera pacífica y de construir una sociedad más comprensiva y compasiva. De hecho, al integrar estos principios en nuestra vida diaria, empezamos a entender que no se trata de una lucha constante contra nuestras emociones, sino de una transformación interna.
Es un proceso en el que nos volvemos más conscientes de nuestras reacciones, más capaces de discernir cuándo actuar y cuándo guardar silencio, cuándo hablar y cuándo escuchar. Con el tiempo, esa sabiduría y control emocional se convierten en una segunda naturaleza, ayudándonos a tomar decisiones más sabias y a cultivar una vida más serena y equilibrada. Y lo más hermoso de todo es que cuando seguimos este camino de sabiduría, no lo hacemos solos. Dios está con nosotros en cada paso del proceso. A través de la oración, el silencio y la reflexión, nos acercamos a Él y nos llenamos de la fuerza que necesitamos para enfrentar las dificultades que surgen. Él nos guía, nos da la claridad para tomar decisiones y, a través de su Espíritu, nos permite vivir de acuerdo con su propósito. Por lo tanto, al practicar la prudencia en nuestras palabras y emociones, estamos también invitando a Dios a obrar en nosotros. Al permitirle que nos enseñe y nos guíe en nuestros momentos más difíciles, nos volvemos más como Él, más reflejo de su amor y paz. Esto, a su vez, no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta positivamente a aquellos que nos rodean, creando un círculo de paz y bendición en nuestra vida y en la de los demás. Finalmente, al entender y aplicar la responsabilidad de nuestras palabras, nos damos cuenta de que estamos siendo mayordomos de algo más grande que nosotros mismos. Nuestras palabras son herramientas poderosas, que pueden ser usadas para construir, sanar y edificar, o para destruir, dividir y herir. Elegir sabiamente lo que decimos no solo es un acto de autocuidado, sino también un reflejo de nuestra fe y de nuestra relación con Dios, quien espera que usemos nuestras palabras para hacer el bien, para promover la verdad y para alentar a los demás a vivir con sabiduría. Así, cada momento en el que decidimos tomar un paso atrás y reflexionar, cada vez que elegimos escuchar en lugar de hablar, cada vez que controlamos nuestra ira y nuestras emociones, estamos haciendo más que simplemente evitar conflictos. Estamos viviendo de manera más alineada con los valores que Dios nos ha enseñado: humildad, sabiduría, amor y paz. Y es a través de estas elecciones cotidianas que, poco a poco, nos vamos transformando en personas que reflejan su luz, su paz y su sabiduría al mundo que nos rodea. Este viaje de crecimiento personal y espiritual no tiene fin. Siempre habrá momentos de desafío, de tentación a reaccionar impulsivamente o a hablar sin pensar, pero al mantenernos enfocados en lo que realmente importa, en nuestra relación con Dios y en la sabiduría que Él nos da, podemos navegar a través de cualquier dificultad con gracia y madurez. Al final, la paz y la serenidad que buscamos no solo dependen de nuestras acciones, sino de nuestra conexión constante con Dios, quien es la fuente de toda sabiduría y paz. Y es en esa conexión constante con Dios donde realmente encontramos el poder para vivir con control y sabiduría. No se trata solo de aplicar técnicas de autocontrol, sino de depender plenamente de Él para ayudarnos a transformar nuestras reacciones y nuestra manera de hablar. Con Dios a nuestro lado, las situaciones difíciles no nos controlan, sino que nos dan la oportunidad de demostrar su amor y paciencia en medio del caos. Además, al vivir con conciencia de la responsabilidad de nuestras palabras y emociones, nos damos cuenta de que estamos llamados a ser reflejos de la gracia de Dios en este mundo. A veces, nuestras palabras pueden parecer insignificantes, pero Jesús nos recuerda que incluso lo que parece ser trivial será considerado. Él ve nuestro corazón y sabe el impacto que nuestras palabras y acciones tienen en aquellos que nos rodean. Cada conversación, cada gesto, cada decisión, se convierte en una oportunidad para vivir de manera que honre a Dios y edifique a los demás. Este principio se extiende más allá de cómo manejamos nuestras emociones en situaciones de ira. Se trata de una vida en la que continuamente buscamos la guía de Dios en nuestras decisiones, en lo que hablamos y en cómo interactuamos con los demás. Cada palabra que decimos, cada interacción que tenemos, es una oportunidad para hacer luz en un mundo que a menudo está envuelto en oscuridad. Al actuar con sabiduría y humildad, y al hablar con sinceridad y prudencia, mostramos un testimonio claro de la transformación que Dios está obrando en nosotros. En los momentos de dificultad, es fácil dejarse llevar por la frustración o por el impulso de defendernos, de justificar nuestras acciones o de reaccionar con ira. Pero si recordamos lo que Jesús nos enseña, podemos elegir no ser esclavos de nuestras emociones, sino actuar con la mente y el corazón puestos en el propósito divino.
La verdadera sabiduría es la capacidad de no dejar que nuestras emociones dictaminen nuestra respuesta, sino dejar que el Espíritu Santo nos guíe en cada situación. Cuando experimentamos esa paz interior, cuando logramos manejar nuestras emociones con calma y cuando elegimos hablar con consideración, estamos demostrando que hemos aprendido a confiar en Dios. Hemos aprendido que no necesitamos que el mundo vea cada detalle de nuestra vida, porque lo más importante es lo que Él ve en lo profundo de nuestro ser. En esos momentos de oración privada y reflexión personal, estamos siendo transformados, renovados y fortalecidos. Al final, el llamado de Dios para nuestras vidas es a vivir con una fe genuina, no superficial. Una fe que no necesita ser validada por la aprobación de los demás, sino que está arraigada en el conocimiento de su amor y su verdad. Cuando vivemos desde esta autenticidad, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. Así, cuando nos enfrentamos a momentos de tensión o de emoción intensa, podemos tomar un respiro y recordar que tenemos en nosotros la fuerza para actuar con sabiduría. Podemos elegir cómo responder, no desde el impulso de la carne, sino desde el poder que Dios nos da para vivir con paz, amor y control. El control de nuestra ira, el uso de nuestras palabras con sabiduría y la elección de vivir en humildad no son solo principios para mantener la paz en nuestras relaciones, sino para crecer en nuestra relación con Dios. Al hacerlo, cada vez más, nos acercamos a su corazón, y su corazón se refleja en nuestras acciones. El verdadero gozo y la verdadera satisfacción vienen cuando estamos alineados con su voluntad, y eso se evidencia en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la forma en que elegimos vivir cada día. De esta manera, la vida no se convierte en una lucha constante por alcanzar la perfección, sino en un viaje continuo de dependencia de Dios y de crecimiento en sabiduría. En los momentos de dificultad, en los momentos de estrés y de frustración, Dios está allí, brindándonos la fuerza para actuar con sabiduría, el control para no dejarnos llevar por la ira, y la paz para elegir responder con amor. Este es el llamado a la vida cristiana, vivir con integridad, con humildad, y con la confianza de que, al depender de Dios, podemos atravesar cualquier desafío con un corazón lleno de fe y gratitud. Aquí es donde surge el riesgo. Cuando compartimos demasiado temprano, nos exponemos a críticas precipitadas, sabotajes o incluso a que alguien más se apropie de nuestras ideas. Además, la responsabilidad espiritual juega un papel importante aquí. No estamos llamados a compartir todo con todos. Necesitamos discernir qué decir, cuándo y a quién. Las palabras tienen un poder inmenso para construir o destruir. Una palabra de aliento puede elevar a alguien, mientras que un comentario hiriente puede dejar una huella profunda. Por eso, Jesús nos reta a usar nuestras palabras con sabiduría y propósito. ¿Estamos utilizando nuestras palabras para edificar y reflejar el amor de Dios, o, sin darnos cuenta, las estamos empleando de forma destructiva? El autocontrol al hablar no es solo una virtud, sino una necesidad para vivir conforme a los principios que Jesús nos enseñó. Hablar con propósito significa no decir solo lo que pensamos en el momento, sino tomarnos el tiempo para reflexionar antes de hablar. Se trata de asegurarnos de que nuestras palabras sean edificantes, verdaderas y pronunciadas en el momento adecuado. No siempre es fácil, especialmente cuando estamos en medio de una discusión o las emociones están intensas, pero precisamente en esos momentos es cuando más necesitamos detenernos, respirar y pensar antes de hablar. Existe una relación directa entre lo que decimos y nuestra integridad personal. Lo que expresamos refleja lo que realmente somos y lo que creemos. Si nuestras palabras no coinciden con nuestras acciones, dañamos nuestra credibilidad y mostramos incoherencia en nuestra fe. Nuestra integridad se mide en gran parte por la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Honrar a Dios con nuestras palabras es tan importante como hacerlo con nuestras acciones. Además, Jesús nos recuerda que nuestras palabras tienen un peso eterno, y seremos llamados a rendir cuentas por ellas. Este recordatorio nos invita a reflexionar más profundamente sobre el impacto de nuestras palabras, reconociendo que trascienden el momento presente. Así que, en cada conversación, debemos cuestionarnos si lo que vamos a decir tiene un propósito, si está alineado con nuestros valores y si estaríamos dispuestos a defenderlo en el juicio final.
En última instancia, nuestras palabras no solo afectan a los demás, sino que también reflejan quiénes somos ante Dios. Este es un aspecto fundamental que debemos tener presente en cada intercambio verbal. El consejo de Miqueas 7:5 sobre la confianza y la discreción también nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones. Es fácil caer en la trampa de confiar ciegamente en aquellos cercanos a nosotros, ya sean amigos, figuras de autoridad o nuestras parejas. Sin embargo, Miqueas nos recuerda que, por más fuertes que sean esos lazos, la confianza ciega puede llevarnos a situaciones complicadas. Las relaciones interpersonales son frágiles y complejas, por lo que es necesario equilibrar la confianza con la prudencia en nuestras interacciones. Cuando compartimos pensamientos o planes íntimos, es tentador abrirnos por completo, especialmente con personas de confianza. No obstante, Miqueas nos aconseja ser cautelosos y proteger nuestras ideas y proyectos más importantes. La discreción no implica desconfianza, sino sabiduría. Mantener cierta información privada no solo nos protege, sino que también nos da control sobre nuestras decisiones y el rumbo de nuestra vida. Incluso en relaciones íntimas, como las de pareja, hay valor en equilibrar la apertura con la prudencia, asegurando que no nos exponemos más de lo necesario. Las palabras tienen un impacto mucho mayor de lo que solemos imaginar. Son como piedras lanzadas al agua, creando ondas que se expanden más allá de lo que podemos ver. Cuando compartimos información personal o delicada, debemos ser conscientes de las repercusiones posibles. Ser guardianes de nuestras palabras significa tomar responsabilidad por ellas, sabiendo que una vez dichas no podemos retractarnos. El compartir nuestras ideas demasiado pronto puede poner en riesgo su realización, ya que no todos los que nos rodean comparten nuestras intenciones o apoyan nuestras metas. Algunos podrían incluso intentar sabotear nuestros esfuerzos. La discreción actúa como un escudo que protege nuestros sueños y aspiraciones. Hablar solo con aquellos que comparten nuestra visión y nos apoyarán aumenta las posibilidades de éxito. La discreción es una herramienta de sabiduría que fortalece nuestras relaciones a largo plazo, ya que permite una comunicación más consciente y respetuosa. En el ámbito profesional, saber cuándo hablar y cuándo callar es clave para mantener una reputación sólida. El manejo de la información personal depende del contexto, por lo que debemos evaluar cuidadosamente cuándo y con quién compartir algo. No se trata de ser distante o desconfiado, sino de proteger nuestra privacidad y asegurarnos de que la información que divulgamos sea apropiada para la situación y las personas involucradas. Cuidar lo que decimos es un acto de autoprotección que nos permite mantener el control sobre nuestras decisiones y nuestra vida personal. El equilibrio entre ser abiertos y protectores en nuestras relaciones interpersonales es delicado, pero necesario. No se trata de vivir con miedo, sino con sabiduría, entendiendo que nuestras palabras son poderosas y que la forma en que las utilizamos puede determinar el curso de nuestras vidas. Así que la próxima vez que sientas la tentación de compartir un pensamiento o plan íntimo, recuerda la sabiduría de Miqueas. Pregúntate si es el momento adecuado, si la persona con quien hablas es la correcta, y si compartir realmente beneficia la situación. La discreción no es desconfianza, sino sabiduría, es una habilidad que todos podemos aprender y perfeccionar para vivir de manera más plena y protegida en nuestras relaciones y en nuestra vida personal. Las palabras que pronunciamos tienen un impacto duradero, y cada conversación es una oportunidad para construir o destruir. Ahora más que nunca, es importante que tomemos en serio el llamado a usar nuestro lenguaje con intención y sabiduría, reflexionando sobre cómo nuestras palabras afectan a los demás y cómo reflejan nuestro corazón ante Dios. Te invito a reflexionar profundamente sobre el poder de tus palabras y el valor del silencio. Cada palabra tiene la capacidad de edificar o destruir, de alentar o desanimar. En nuestras interacciones diarias, enfrentamos constantemente la decisión de sembrar semillas de vida o permitir que palabras imprudentes causen estragos. Este entendimiento de la importancia de nuestras palabras debe guiarnos hacia conversaciones más conscientes, respetuosas y enriquecedoras. Es vital considerar cómo nuestras palabras impactan a quienes nos rodean y, lo más importante, cómo reflejan nuestro corazón y nuestra fe ante Dios. Cada conversación que tenemos es una oportunidad para hacer el bien, para ser instrumentos de paz, o incluso para promover la reconciliación en situaciones difíciles.
Tomar un momento para reflexionar antes de hablar es una práctica que no solo preserva nuestra integridad, sino que también puede ser un testimonio del amor y la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Además, mientras reflexionas sobre estas enseñanzas, te animo a seguir creciendo y buscando sabiduría en cada aspecto de tu vida. El camino espiritual es continuo, y cada paso que das te acerca más a una vida llena de propósito y alineada con los principios divinos. Si este mensaje ha resonado en ti, te invito a compartirlo con otros y suscribirte a este canal para seguir explorando juntos las riquezas de la sabiduría eterna. Al hacerlo, no solo te acercas más a Dios, sino que también te conviertes en un faro de luz para aquellos a tu alrededor. Compartir lo aprendido, reflexionar sobre nuestras palabras y actuar con intención y discernimiento en cada momento son formas poderosas de vivir de acuerdo con los principios de fe y sabiduría que nos enseñan las Escrituras. Recuerda, cada palabra tiene el potencial de construir, sanar y reflejar lo que hay en nuestro corazón. Que este entendimiento te impulse a elegir tus palabras con sabiduría, para que en todo lo que digas, glorifiques a Dios y seas una fuente de bendición para los demás. Sigamos aprendiendo juntos y creciendo en nuestra fe, con la certeza de que a través del autocontrol y la prudencia en nuestras palabras, podemos vivir una vida más plena y alineada con el propósito divino. Al continuar reflexionando sobre el poder de nuestras palabras y la importancia de la discreción, es esencial recordar que, más allá de las interacciones cotidianas, el autocontrol en nuestra comunicación también forma parte de nuestra madurez espiritual. Cuando elegimos hablar con sabiduría y reflexión, estamos no solo tomando responsabilidad por lo que decimos, sino también cuidando la paz y la armonía de nuestras relaciones. El acto de cuidar lo que sale de nuestra boca no es solo una acción prudente, sino también una manifestación de nuestro respeto hacia Dios y hacia los demás. En las Escrituras, se nos recuerda continuamente que nuestras palabras son una extensión de lo que habita en nuestro corazón. Jesús mismo nos desafía a ser conscientes de cómo hablamos, sabiendo que nuestras palabras pueden tener un impacto duradero, no solo en el presente, sino en la eternidad. Al hablar con intención, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también edificamos a aquellos que nos escuchan, promovemos el entendimiento y sembramos paz donde hay conflicto. En muchas ocasiones, al practicar la discreción, descubrimos que nos acercamos más a la sabiduría divina. Las palabras tienen un peso, y cada vez que las usamos, debemos ser conscientes de su poder tanto para bien como para mal. Como en el caso de los consejos dados en Miqueas, donde se nos invita a evaluar la confianza que depositamos en los demás, el discernir qué compartir y con quién, especialmente en momentos vulnerables, es un acto de protección para nuestra paz interior y para el futuro de nuestros proyectos y relaciones. El saber cuándo hablar y cuándo callar no es simplemente una cuestión de precaución, sino de discernimiento espiritual. La sabiduría nos enseña a ser cautelosos en lo que revelamos, ya que no todas las personas a nuestro alrededor tienen las mejores intenciones. Por eso, mantener ciertos pensamientos y planes en privado no es una falta de confianza, sino una manera de proteger lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Finalmente, el equilibrio entre compartir y guardar en silencio, entre hablar y reflexionar, se convierte en una clave fundamental para vivir una vida coherente con los principios divinos. Al vivir con este equilibrio, nos acercamos a una existencia más plena, alineada con los deseos de Dios para nuestras vidas. Que esta reflexión sobre las palabras y la discreción te inspire a tomar un paso más hacia una vida de sabiduría y amor, viviendo con propósito y serenidad, sabiendo que nuestras palabras pueden cambiar no solo nuestro presente, sino también la eternidad. A medida que seguimos profundizando en el poder de nuestras palabras y el silencio, es crucial recordar que cada conversación, cada interacción, es una oportunidad para reflejar la gracia de Dios. En nuestro día a día, enfrentamos decisiones sobre cuándo hablar y cuándo callar, y esas decisiones afectan no solo nuestras relaciones interpersonales, sino también nuestro testimonio cristiano. Es en esos momentos de duda, cuando nos sentimos impulsados a hablar sin pensar, que debemos recordar que la sabiduría divina nos llama a reflexionar antes de actuar. Al actuar con discernimiento, somos capaces de sembrar semillas de paz, amor y entendimiento. Las palabras que usamos pueden ser una fuente de consuelo y aliento para aquellos que nos rodean, o pueden ser una herramienta para generar discordia. Por lo tanto, al practicar el autocontrol,
no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también ayudamos a construir un ambiente donde el amor de Cristo pueda florecer. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de edificar, sanar y restaurar, pero también tienen el potencial de destruir si no son usadas con sabiduría. Jesús nos llama a ser atentos a nuestras palabras, a usarlas para bendecir y no para maldecir, para construir y no para destruir. Al centrarnos en este principio, nos alejamos de actitudes impulsivas que pueden dañar irreparablemente nuestras relaciones y nos acercamos a una vida de reflexión y consideración. La discreción no significa vivir en silencio todo el tiempo, sino saber cuándo es apropiado hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Hay momentos en que nuestro silencio puede ser más elocuente que cualquier palabra, y en esos momentos, debemos confiar en la dirección del Espíritu Santo. Al hablar menos y escuchar más, cultivamos una relación más profunda con Dios, ya que nos volvemos más receptivos a su voz y a su guía. También es importante recordar que el autocontrol no solo se limita a las palabras, sino que abarca todo lo que pensamos y sentimos. La disciplina en nuestras palabras refleja una madurez espiritual que impacta nuestras acciones diarias. Vivir de acuerdo con los principios bíblicos de sabiduría y prudencia no solo transforma nuestras palabras, sino que también cambia la manera en que nos relacionamos con el mundo. A medida que maduramos espiritualmente, aprendemos que las palabras son más que simples expresiones, son herramientas poderosas que tienen un impacto eterno. Finalmente, debemos recordar que nuestro testimonio ante el mundo no solo se mide por lo que decimos, sino por cómo vivimos. Si nuestras palabras y nuestras acciones están alineadas con los principios de Dios, entonces somos testigos vivientes de su amor y su gracia. Al vivir con sabiduría en nuestras palabras y en nuestro silencio, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos de cambio en un mundo que necesita desesperadamente el mensaje de esperanza y paz que Cristo ofrece. Que esta reflexión sobre el poder de hablar y callar te anime a buscar la sabiduría de Dios en cada aspecto de tu vida. Que tus palabras sean un reflejo de su amor y que, en tu silencio, encuentres una paz profunda que solo Él puede ofrecer. A través del autocontrol y la sabiduría en nuestra comunicación, podemos vivir una vida que glorifica a Dios, edificando a los demás y sembrando la paz en todo lo que hacemos. Que Dios te guíe en cada conversación, y que su sabiduría te acompañe siempre. En este camino de sabiduría y discernimiento, debemos reconocer que nuestra relación con Dios se profundiza no solo a través de nuestras acciones, sino también a través de la forma en que nos comunicamos con los demás. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el potencial de ser una semilla que crece en los corazones de aquellos que nos rodean. Por eso, es fundamental que busquemos alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios. En cada conversación, debemos preguntar, ¿estoy edificando a los demás con lo que estoy diciendo? ¿Estoy reflejando el amor y la gracia de Dios? La sabiduría bíblica nos enseña que nuestras palabras no deben ser vacías ni irresponsables. En el libro de Proverbios, se nos recuerda que, la lengua suave quebranta los huesos, Proverbios 25 horas y 15 minutos, lo que nos señala el poder destructivo de las palabras mal usadas. Por eso, es esencial que tomemos en serio nuestra responsabilidad como portadores de la verdad y la paz de Dios. Es crucial que, en cada oportunidad, busquemos edificar y no destruir, consolar y no herir. El saber cuándo guardar silencio y cuándo hablar también implica saber cuándo escuchar. En muchos casos, el acto de escuchar con paciencia y empatía puede ser más poderoso que cualquier palabra que podamos decir. Jesús, en su sabiduría infinita, nos mostró cómo usar nuestras palabras para enseñar, sanar y levantar a los demás. Él nunca habló a la ligera, y en muchas ocasiones, guardó silencio en situaciones donde los demás esperaban respuestas rápidas o reacciones impulsivas. Esto nos da un ejemplo claro de cómo el autocontrol y la prudencia son esenciales en nuestra vida diaria. Al practicar este equilibrio, estamos invitando a Dios a que trabaje en nosotros, moldeando nuestro carácter y transformando nuestra manera de interactuar con el mundo. Cada vez que decidimos hablar con sabiduría o guardamos silencio en el momento adecuado, estamos tomando un paso más hacia el crecimiento espiritual. A través de este proceso, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también somos testigos vivos del poder transformador de Dios en nuestras vidas. No olvidemos que,
como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Nuestras palabras pueden ser esa luz, guiando a otros hacia la verdad y la paz. Pero también debemos ser conscientes de que el silencio tiene su propio poder. A veces, el silencio es una manifestación de nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él puede obrar en nuestras vidas y en las vidas de los demás sin que tengamos que decir una palabra. Por último, cuando aprendemos a manejar nuestras palabras con sabiduría y a guardar silencio cuando es necesario, nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. El autocontrol en nuestras palabras es una manifestación de nuestra fe y dependencia en Él. A medida que nos acercamos más a Él, podemos ver cómo su paz y su sabiduría guían nuestra vida, no solo en lo que decimos, sino también en cómo nos relacionamos con los demás. Que esta reflexión continúe inspirando tu caminar diario, invitándote a ser un instrumento de paz, amor y sabiduría. Que cada palabra que pronuncies refleje el corazón de Dios, y que tu silencio sea testimonio de la confianza y la fe que tienes en Él. Recuerda que, como cristianos, estamos llamados a vivir con integridad, y eso incluye la manera en que hablamos, escuchamos y nos relacionamos con los demás. Que, en todo, busquemos honrar a Dios con nuestras palabras y nuestra actitud. Al seguir reflexionando sobre el impacto eterno de nuestras palabras y el valor del silencio, es importante recordar que nuestras acciones diarias, incluso en lo más pequeño, pueden tener un efecto duradero. La forma en que elegimos hablar y callar no solo influye en nuestra vida cotidiana, sino que también refleja la transformación que Dios está llevando a cabo en nosotros. Cuando tomamos decisiones sabias en cuanto a lo que decimos y lo que callamos, estamos permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y nos ayude a alinearnos más estrechamente con los propósitos divinos. La Escritura nos enseña que el fruto del Espíritu se manifiesta en la bondad, la paciencia y la humildad, cualidades que se reflejan no solo en nuestras acciones, sino también en la manera en que nos comunicamos con los demás. Cuando elegimos hablar con amor y empatía, mostramos el corazón de Cristo, quien siempre tuvo cuidado de sus palabras para edificar a aquellos que lo rodeaban. Al mismo tiempo, cuando sabemos cuándo guardar silencio, estamos demostrando un dominio propio que nos permite ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Es fácil caer en la tentación de hablar impulsivamente, de expresar nuestras emociones sin considerar las consecuencias de nuestras palabras. Sin embargo, el desafío cristiano es ser intencionales con lo que decimos, reflexionando sobre cómo nuestras palabras pueden impactar a los demás y glorificar a Dios. Cada conversación es una oportunidad para construir puentes, para sembrar paz y para mostrar el amor de Cristo a quienes nos rodean. Al hablar, debemos preguntarnos, ¿esta palabra refleja la gracia de Dios? ¿Esta conversación lleva a otros a una mayor comprensión de su amor y su voluntad? El silencio, por otro lado, no debe verse como una simple ausencia de palabras, sino como una herramienta poderosa que, cuando se utiliza con sabiduría, puede tener un impacto más profundo que muchas palabras habladas. El silencio nos da espacio para reflexionar, para escuchar y para permitir que Dios hable en nuestros corazones antes de que respondamos. A veces, en la quietud y la calma del silencio, encontramos la dirección divina que necesitamos para saber cómo proceder con nuestras palabras y nuestras acciones. En el mundo actual, donde la velocidad de la información y las interacciones humanas está a menudo desbordada, es más importante que nunca practicar el discernimiento al hablar. En cada conversación, es esencial preguntarnos, ¿qué frutos espero que nazcan de esta charla? ¿Estoy construyendo o destruyendo? ¿Estoy reflejando el amor de Dios a través de mis palabras o simplemente reaccionando de forma impulsiva? Finalmente, la clave para vivir con sabiduría en nuestras conversaciones es la dependencia constante en Dios. Al orar y buscar su guía, podemos ser sensibles a su voz y recibir la sabiduría que necesitamos para manejar nuestras palabras de la manera más amorosa y constructiva posible. Que en cada palabra que pronuncies, y en cada silencio que guardes, puedas experimentar la paz y la dirección que solo Él puede ofrecer. Que esta reflexión continúe guiándote a vivir con más conciencia, buscando no solo el bien de aquellos con quienes interactúas, sino también honrando a Dios con cada palabra y cada pausa. Que tu vida, llena de sabiduría y autocontrol, sea un reflejo del poder transformador de Cristo en tu corazón. Y recuerda, tus palabras pueden tener un impacto eterno,
así que elige hablar con sabiduría y actuar con amor en todo momento, buscando siempre la gloria de Dios en cada conversación. La reflexión sobre el poder de nuestras palabras y el valor del silencio nos recuerda que nuestras interacciones diarias son una oportunidad para reflejar la sabiduría divina y honrar a Dios. Al hablar con intención y prudencia, y al saber cuándo guardar silencio, estamos permitiendo que su espíritu guíe nuestras vidas y nos transforme de adentro hacia afuera. Cada palabra tiene un peso, y cada silencio tiene un propósito. Si nos comprometemos a hablar con amor, sabiduría y discernimiento, podemos no solo edificar a los demás, sino también glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Que esta sabiduría bíblica sobre el poder de nuestras palabras te inspire a vivir con más conciencia en cada conversación, a buscar la paz en medio de los conflictos y a mostrar el amor de Cristo en cada gesto y palabra. Recuerda que, más allá de lo que decimos, el silencio también puede ser un testimonio poderoso de nuestra fe. Al vivir con equilibrio, reflejando la sabiduría y el autocontrol que nos enseña la Escritura, podemos contribuir a la armonía de nuestras relaciones y al avance de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Que cada palabra que pronuncies y cada silencio que guardes sea un testimonio del amor de Dios en ti, y que tu vida sea un reflejo del poder transformador de su presencia en tu corazón. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido inspirador y sabiduría divina luz de Dios.